Época aborigen, época aborigen, época aborigen. En esta clase vamos a relacionar la organización económica y social de las sociedades agrícolas con su alfarería, metalurgia y el desarrollo de sus poblados. Hola chicos, yo soy el profe Walter. Bienvenidos a la clase De estudios sociales. Las sociedades avanzadas. Sociedades agrícolas supracomunales. Pueblos aborígenes y regiones. Cuando el viejo mundo se acercaba al inicio de la era actual, hacia el año 500 a.C., la mayoría de los pueblos de Andinoamérica ecuatorial habían aprendido la agricultura y era su principal fuente de alimentación. Se desarrollaron culturas con una extensión territorial más amplia y formas permanentes de intercambio de productos entre regiones. Este periodo se extendió por alrededor de 2000 años, hasta 1500 después de Cristo. El desarrollo de las culturas no fue igual en todas partes. En algunos lugares, junto con la agricultura de excedentes, aumentó la población. Las aldeas crecieron y tuvieron jefes poderosos. En otros, los pueblos seguían combinando la caza y la pesca con formas sencillas de agricultura. Y, por fin, había grupos que se dedicaban fundamentalmente a la caza y a la recolección de productos en las selvas, especialmente en las de la costa interna y del oriente. Sociedades aldeanas. Las tierras andinas, con sus grandes ríos y volcanes, sufrieron con frecuencia catástrofes naturales. Hubo erupciones, terremotos e inundaciones que destruyeron parte de la población y provocaron que la gente se trasladara a otros lugares. Pero también hubo pobladores que vinieron de otras partes de Sudamérica y hasta de Centroamérica. En los lugares de agricultura avanzada se desarrollaron culturas con una vida urbana estable. Las aldeas eran el centro de las sociedades. En la costa pueden mencionarse La Tolita, Atacames, Jamacoaque, Bahía, Huangala, Quevedo; en la sierra, Tuncahuán, Piartal, Guano; en la Amazonía, Napo, Cozanga. Intercambio regional. En las sociedades agrícolas aldeanas se intensificó el intercambio entre los pobladores que tenían productos distintos. Los que producían sal en la costa, por ejemplo, la intercambiaban por hierbas medicinales en la sierra. A esto se conoce como trueque y se da hasta el presente en algunos lugares. Parece que los más importantes objetos de intercambio fue el mulio o concha spondylus, que se recogía en la costa. Esta concha ha sido encontrada en entierros en Cerro Nariño y Cotocollao en la sierra, en la Cueva de los Tallos en el oriente y en lugares todavía más lejanos como Argentina. Además del intercambio entre regiones cercanas, hay pruebas de relaciones entre los pueblos de Andinoamérica ecuatorial y otros del continente. En la cercanía de La Tolita y Jamacoaque, por ejemplo, se adoptaron decoraciones venidas de Mesoamérica, como el dios del fuego o de la lluvia, que se llamaba Tlaloc. En México, por otro lado, se han descubierto influencias de Bahía. Le salvas la vida a un hombre que recibe nada, pero que nada, solo una espantosa piedrota. Oye, viejo, me respeto a mi cabeza. Culturas avanzadas. En las culturas avanzadas aparecieron diferencias sociales entre la mayoría de los agricultores y los caciques o jefes, quienes dirigían las guerras y actividades de intercambio, y al mismo tiempo ejercían funciones religiosas como chamanes y curanderos. En sus ritos religiosos veneraban a los montes, a los ríos, a los astros y a los símbolos de la fertilidad. Pero en la base de las sociedades se mantuvieron las comunidades agrícolas y el trabajo colectivo. Hacia el año 500 de nuestra era, se intensificó el desarrollo regional de los pueblos. Luego se dio una integración entre varios de ellos. Aparecieron alianzas y confederaciones más estables y se formaron cacicazgos o curacazgos que se expandieron más allá de los espacios locales. Surgieron de esta manera los señoríos étnicos. Uso de los metales.
Aunque ya en periodos anteriores se utilizaban los metales, en este se dio un gran auge de la metalurgia. Con la explotación del oro, la plata y el cobre se fabricaron objetos destinados al uso decorativo como joyas, collares, orejeras, cinturones o instrumentos rituales usados por los caciques o chamanes en las ceremonias religiosas. Los habitantes de entonces llegaron a dominar las técnicas de extracción del oro de las minas y de los cauces de los ríos. En la Tolita o en Piartal, para solo mencionar dos ejemplos, se produjeron objetos de oro muy complicados y hermosos. Cotocollao, un modelo de población desde el 2000 a.C. Cotocollao resulta ser hasta hoy el asentamiento mejor conocido de las sociedades agrícolas superiores de la Sierra Norte, ampliamente estudiado y con datos de cronología bastante seguros. Se sabe que la subsistencia de esta sociedad, que se desarrolló desde el año 2000 a.C. hasta el 500 a.C., se basó en el cultivo del maíz, aparte de otros productos como la quinoa, el chocho, la calabaza, entre otros. En una superficie de 26 hectáreas se evidencia la existencia de viviendas rectangulares con estructuras de postes, paredes de barenque, divisiones interiores y techos de paja a dos aguas. Las casas de 5 metros de ancho por 8 metros de largo se levantaron indistintamente en el área, sin otro requisito que el de buscar la cercanía a un cementerio que probablemente era lugar de culto y veneración de los antepasados. El cementerio descubierto en la aldea en la primera etapa de ocupación estuvo conformado por enterramientos primarios, depositados en fosas circulares ligeramente ovaladas, en la que cada difunto estaba acompañado por ofrendas. Los cadáveres eran cubiertos con hojas de maíz. En los enterramientos más tardíos, los individuos eran colocados desordenadamente en una especie de fosa común. Esta cultura de sedentarios agricultores ocupó la meseta de Quito y los valles aledaños. Otros asentamientos de similares características se han ubicado en el valle del Chota Mira. El flujo de productos provenientes de distintas regiones la convirtió en núcleo económico multirregional y multiétnico. Gracias al intercambio con los habitantes de zonas más calientes, en Cotocollao se tuvo acceso al algodón, con el cual sus habitantes fabricaron prendas de vestir, lo que se evidencia en la gran cantidad de torteros para hilar. Los recipientes de uso doméstico y ceremonial eran de cerámica y piedra pulida, únicos en la arqueología ecuatoriana. Los cultivos. Los más importantes cultivos agrícolas eran el maíz, la papa, el frijol y la quinoa, según los análisis de restos de polen. La caza era fuente de alimentación complementaria, a la que acompañaban actividades artesanales como la fabricación de objetos de piedra, madera o hueso. También están presentes la alfarería, la manufactura de cuencos ceremoniales de piedra y la elaboración de objetos de obsidiana. Completa la actividad económica, facilitó el acceso de los habitantes de Cotocollao a muchos productos exóticos como el ají y la sal, el algodón y posiblemente la coca, provenientes de la montaña húmeda tropical del noroccidente de Pichincha. Cotocollao y Cerro Río son interesantes ejemplos de centros de acopio y redistribución de los bienes exóticos. A Cerro Río se enviaba desde el litoral marítimo ecuatoriano el mulio o concha spondylus, y desde donde probablemente se distribuía hacia el sur, hasta la parte septentrional del actual Perú y hacia las regiones orientales de la foresta amazónica. Cotocollao aparece durante 1000 años como el centro de distribución de la obsidiana, que era traída desde sus fuentes situadas entre los volcanes Puntas y Antisana y enviada hacia la costa o a través de los valles interandinos. Hacia el año 500 a.C., el poblado de Cotocollao desapareció sepultado bajo 1 metro de cenizas volcánicas, quizá procedentes del volcán Pichincha o del Pululagua.
No te olvides de suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el video.